Ok, Dermaptera. Ya vimos que es el grupo hermano, más bien Zoráptera es el grupo hermano de Dermaptera. Otra vez, hasta este año se está proponiendo este clado, esta filogenia. Antiguamente, a los Zoráptera los ponían junto a los Plecóptera o fuera de todos los grupos. Eran así como el patito feo de los Paleóptera. Era como el patito feo de todos de estos grupos. Ya actualmente ya se maneja que es el grupo hermano de este grupo, de los Dermaptera. Este grupo lo conocen como tijeretas, tijerillas. Su nombre significa ala de, ala de cuero. Derma significa cuero, tera ala de cuero. Son altamente esclerotizadas estas pequeñas alas, que sería el ala 1. De hecho, les dicen el litros para muchos autores. Está bien, no tengo ningún problema por ello, pero recuerden que están inmersos en el grupo de los ortopteroides o formaba parte del grupo de los ortopteroides. Miden de 5 a 54 milímetros de longitud. Son paurometábolos, todos ellos. Cosmopolitas, estos sí los podemos encontrar en todas partes, excepto en las zonas extremadamente frías, es decir, en los polos. De ahí en fuera los podemos encontrar muy bien. Son de hábitos edáficos, hemiedáficos principalmente. Los hemiedáficos, recuerden que les mencioné que son aquellos que habitan entre la hojarasca, entre el mantillo. Y el mantillo tiene la cualidad de generar calor. Por eso es que pueden vivir también en ciertas zonas bastante frías. Si estamos hablando de altitudes, no llegan a pasar, no llegan a estar más arriba de los 2.600 metros. Es muy difícil encontrarlos. No estoy diciendo que no, simplemente que es difícil encontrarlos, igual por la temperatura. Ahora con el cambio climático, pues es fácil ya es más fácil encontrar a estos organismos. En el Iztaccíhuatl sí los llegué a encontrar, pero su densidad poblacional era muy, muy baja. Obviamente su diversidad también. Existen 3 subórdenes y 10 familias. Uno de los subórdenes se llama Forticulina, que es el que vamos a mencionar durante toda la presentación. Entonces, Forticulina. Son alargados y ligeramente deprimidos. Tienen ojos grandes, pequeños o no presentan ojos, dependiendo si los encontramos en Profe, ¿lo puede ciertos repetir? Se hábitats. trabó. ¿Dónde? ¿Qué te repito? La anterior. Ah, la anterior. Pues mencioné lo que decía ahí, que existen 3 subórdenes. Uno de ellos es Forticulina, que realmente es el grueso de toda la presentación. Los otros 2 subórdenes son pequeñas diapositivas que vienen al final de la presentación, pero todas las características son estas. Y se da porque realmente esta familia Forticulina es la cosmopolita. Las demás están restringidas a ciertas áreas. No están ni aquí en México. Por eso es que no les doy tanto peso en la presentación. No por ello no los voy a mencionar, lo voy a mencionar y voy a dar sus propios caracteres. Pero todo lo que estamos hablando y todo lo que voy a hablar es sobre Forticulina. Son alargados, ligeramente deprimidos, se ve principalmente en el abdomen. El abdomen se menciona que es de tipo telescopio, es decir, lo puede doblar, alzar, mover de una forma muy, muy particular. Inclusive se puede tocar las propias antenas. Los ojos pueden ser grandes, pequeños o no presentar ojos, dependiendo su hábitat. También existen organismos que viven dentro de las cuevas, inclusive se llegan a subir a los murciélagos para ir a otras cuevas. No son parásitos de murciélagos, simplemente los agarran de tipo foresia, son foréticos. No presentan ocelos, las piezas bucales son masticadoras y son prognatos. Y van a presentar ese par de cercos unisegmentados. Y va a tener una morfología muy particular.
dependiendo si es hembra o si es macho. Aquí la diferencia sexual es muy marcada. Lo vamos a hablar un poco más adelante. Las antenas son largas, filiformes y van a presentar muchos artejos y dependiendo de la especie. Hay especies que llegan a presentar 10, 15 y hay unas que llegan a presentar hasta los 30. Varían entre los 10 y 50 artejos, otra vez dependiendo de la especie. En general, y los más comunes son esos, entre 15 y 40. Van a presentar escapo, pedicelo y flagelo, que ya le hemos hablado cuando hablamos de las antenas, que son estos tres artejos. El tercero es el que va a subdividirse. Y que no se les olvide, cuando hablamos de entre 10 y 50 artejos, realmente estamos hablando de tres. El flagelo es el que se subdivide y es el que les va a dar todo el grueso. Y ya también platicamos de ello, que la subdivisión se da por los músculos, no por la parte externa, sino es por la parte interna. El protórax está esclerotizado, es rectangular y es prominente. No cubre la parte posterior de la cabeza, como en los ortópteros, que ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, sí es bastante robusto. El mesotórax es más corto con respecto al protórax y el metatórax es corto con un margen superior cóncavo, es decir, ya tienen esta forma como de silla de montar, que ahí va a estar muy bien marcado en los ortópteros. Aquí no. Y esto solamente se da en el metatórax. Las alas anteriores no van a presentar venas y van a estar altamente esclerotizadas, o como dice su nombre, con mucha piel, que no es piel, simplemente se endurece, se esclerotiza. Las alas posteriores son semicirculares y son mucho más grandes. Ahí se ve el ala posterior de los dermápteros. Vean cómo están marcadas. Vean cómo se da una doblez en la parte media, ahí donde se ve más oscuro. De hecho, parece cuando doblan la ropa, cómo deja esas marcas. Así es como se ve en el ala. Y obviamente para meterlas no solamente es como un abanico, que sería la mayoría de los insectos, o la posan uno encima del otro, no. Aquí primero es como un abanico, lo cierran y ya que está cerrado, lo doblan de atrás hacia adelante. Y con los cercos acomodan las alas debajo de las alas uno. Por eso es que no se notan cuando están caminando. Son malos voladores y al parecer ellos lo saben porque no les gusta volar. Siempre los van a encontrar caminando o son en el edajo, ahí entre la hojarasca. Les gustan las zonas altamente húmedas. Ok, y es lo que la parte de las alas. Las patas son cursorias, es decir, son, son más caminadoras que corredoras. Recuerden, si están alargadas son corredoras, en este caso no, son cursorias y son más caminadores. No les gusta correr tampoco, aunque no es raro verlos correr. Van a tener dos uñas tarsales, tres tarsos y dos uñas tarsales. Lo demás no importa porque es la fórmula de todos. Coxa, trocánter, fémur, tibia. El abdomen está deprimido con 10 segmentos. Aquí si no tiene el onceavo, solamente va a presentar 10. Puede presentar glándulas odoríferas en el tercer y cuarto segmento. Estas glándulas odoríferas generalmente son de defensa. Cuando se sienten atacados principalmente por los quilópodos, estos 100 pies, comienzan a segregar un montón de estos olores para que el depredador le huya, que no les guste el olor o el sabor que puedan llegar a obtener. Para eso sirven estas glándulas. Para eso funcionan actualmente estas glándulas. Los machos, ya les había mencionado, tienen 10 segmentos visibles en el abdomen, no uroterguitos, son segmentos 10 muy bien marcados. Las hembras van a presentar 8, se ven 8. El octavo y el noveno se retraen. El pigidio es visible en la base de los cercos. El pigidio, si ustedes ven la parte posterior, en el segmento
10, van a ver cómo salen los cercos. La curva que se da entre los cercos van a aparecer dos prolongaciones, esas que se ven de color diferente, que está señalando el cursor. Entre estas dos, surge una prolongación más. En el centro, como chipote, ese es el pigidio. La ninfa, como buenas ninfas de estos grupos, de los paurometábolos, son muy semejantes a los adultos. Los cercos los van a presentar, son más sencillos, no se, en la etapa ninfal no se distingue si son machos o hembras, la distancia de los cercos va a ser la misma siempre, entonces no se pueden distinguir entre machos y hembras. Si ustedes ven este organismo, los cercos son largos y están relativamente más pegados, es decir, son rectos. Si los cercos son rectos, estamos hablando de una hembra. Si los cercos son curvos, como en esa imagen inferior, estamos hablando de los machos. Yo ahorita les voy a platicar por qué son así. En la parte de la imagen de arriba, en la superior, ven los cercos rectos. Estamos hablando de una hembra. Y aquí es donde les venía a explicar, pero me adelanté. Entonces, si son curvos, son machos. Si son rectos, son hembras. El abdomen es telescópico, como les había comentado. El cerco termina en forma de pinza. Las pinzas sirven para agarrar a las presas, para copular el macho a la hembra. La hembra nunca va a agarrar al macho, el macho siempre va a andar agarrando a la hembra. Para defenderse, para poder doblar las alas posteriores. Para eso es la utilización de estos cercos, o cómo han encontrado la utilización de estos. Son de hábitos nocturnos. Ok, antes de los hábitos, ¿alguna duda con la diagnosis? Yo tengo una, profe. ¿Esos cercos se van encorvando conforme crece o ya se define el sexo y luego ya está en curvo? No, en etapa ninfal, es lo que les estaba mencionando, no podemos distinguir entre machos y hembras. Estos cercos van curvándose conforme van creciendo los organismos. A la vez que van surgiendo los botones alares, estos botones alares que van creciendo, a su vez, estos cercos van adquiriendo esta forma. Obviamente hablamos de machos. En las hembras no necesitamos hacer una distinción, simplemente porque son rectos. Ok, gracias. Nada. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. Hay ¿Cuál? algunos, normalmente todos los insectos que tienen alas tienen ocelos, pero estos no van a tener nunca ocelos. No, estos no tienen ocelos. Es lo que les mencionaba. Lo que les mencioné es muy común, pero no siempre ocurre. Existen órdenes completos o especies completas que no la van a cumplir. Ok. ¿Alguien más? Ok. Son de hábitos nocturnos. Esto no significa que no los podamos ver de día. No significa que no se encuentren en ciertos sitios que teóricamente no se deben de encontrar. Por ejemplo, mi hermana vive en un tercer piso y cada vez que comienza la época de lluvias, siempre aparecen uno o dos dermápteros. No tiene macetas, no tiene plantas, el jardín más cercano está dos casas más adelante, otra vez vive en un tercer piso, y siempre que inicia la época de lluvias, aparecen ese par de dermápteros. No tengo idea de dónde aparecen, cómo aparecen, llegan volando, no lo sé, siempre es un macho y es una hembra, no tengo idea con ellos. Ya están ahí un mes y de repente desaparecen otra vez. De hecho, ya estamos habituados a ellos. Año con año voy a su casa, los veo, les tomo fotos y felices. Todos, tanto ellos como nosotros. La distribución es tropical y subtropical. Los podemos encontrar prácticamente en cualquier sitio que ya les haya comentado. Su puesta va de 15 a 80 huevecillos. ¿Cuánto tiempo viven? Ahorita si les comento eso. Se realiza en un lugar húmedo y oscuro esta puesta.
como son de hábitos hemiedáficos y algunos euedáficos, hacen galerías y ahí es donde van a dejar los huevecillos. Ah, pues luego me los pasas, Manuel, porque sí son bastante curiosos estos organismos. Ah, de hecho, bueno, ahorita les comento. Para copular hacen esto. Tienen el macho y la hembra. Obviamente pueden distinguir cuál es cuál simplemente viendo los cercos. Lo primero que van a hacer es un baile nupcial donde van a ver un toqueteo con las antenas. Ya que tiene el toqueteo con las antenas, el macho le va a dar la vuelta y con el abdomen y los cercos le va a comenzar a acariciar el abdomen. La va a marear literalmente. Le va a pasar los cercos por encima, por debajo, por todos lados, hasta que la llegue a prensar. Y aún así, prensada no significa que vayan a parearse, sino hasta que la hembra comience a soltar feromonas o haga ese movimiento del abdomen hacia arriba y hacia abajo, pegándole al sustrato. En ese instante, ahora sí, el macho ya está listo para la cópula. Simplemente se monta, viendo los dos en sentido contrario, saca el ediago. Perdón, estos no tienen ediago, sacan y hacen una transferencia de los espermatóforos de forma directa, sin ediago, simplemente juntan las cloacas y pasan los espermatóforos de un sitio a otro. Las hembras depositan los huevecillos en galerías, ya les había mencionado, los cuidan, los lamen y les dan vueltas, constantemente vueltas, para quitarles esporas, bacterias, que estén calientes, tengan la temperatura adecuada. Los transportan de un sitio a otro para que no, para las mismas características, no se depositen o hongos por debajo de ellos, humedad, diferentes cosas. Y si llegan a... Ok, existe un cuidado parental para el primer estadio, es decir, los huevecillos, una vez que eclosionan, las ninfas se van a quedar en esta zona y por lo menos el primer, segundo estadio los va a cuidar la hembra contra depredadores y les va a dar alimento. ¿Cómo se lo llevan? Ellas se alimentan, llegan a la galería, regurgitan y de ahí se mantienen. Ahorita lo checo, Manuel, tu imagen. Dame un segundo. Y van a regurgitar todo ese alimento, y de ese alimento es cómo se alimentan los diferentes, las ninfas. Eventualmente las ninfas tienen que salir, ya que si no salen, se vuelven comida potencial para la hembra. Es exactamente lo mismo que ocurre con muchos arácnidos. Eh, Coloquialmente ustedes les dicen que los alacranes, los hijos de los alacranes se comen a la madre. No, simplemente existe un cuidado parental muy parecido a este. En el caso de los arácnidos, generalmente los suben al dorso. En el caso de los insectos, los tienen en un sitio y ahí los van cuidando una o dos ninfas, uno o dos estadios. Y durante esos estadios, ya sea que les lleven alimento o que les regurgiten, como es en este caso, y, y tienen que salir de ahí huyendo, porque en el momento en que ellos ya son capaces de sobrevivir por sí mismos, se vuelven comida potencial. Y ahora sí, sirven de alimento hacia los adultos. Una vez que eclosionan, mudan 5 veces, es decir, van a tener cinco instars. Los 4 juveniles, las 4 ninfas más el adulto. En cada una de ellas se gana el tamaño, número de artejos antenales, y se va madurando la estructura genital, se van formando los cercos, se van haciendo más curvos, los botones alares van apareciendo hasta que tengamos las alas que conocemos en la parte adulta. El tiempo de vida de estos organismos en laboratorio ha sido hasta de 3 años. En la naturaleza, pues obviamente todo depende.
de quién los colecte, los deprede o diferentes cosas. Pero por lo menos la etapa ninfal de estas cinco puntos importantes llegan a entre 2 y 3 meses. Y ya todo el resto del tiempo es en el que duran como adultos. A diferencia de otros organismos que solo se aparean y mueren, no, aquí se pueden aparear en bastantes ocasiones. Su ciclo de vida es bastante largo, sobre todo la parte adulta, a diferencia de los otros. Por su alimentación pueden ser fitófagos, depredadores, parásitos y se pueden alimentar de materia en descomposición. Cuando hablamos de parásitos, estamos hablando de las otras dos taxones que aún no he mencionado. Todo lo que he dicho es de forticulina, excepto esto. En forticulina no hay parásitos. Aquí no existen los parásitos en forticulina, y forticulina son estos. No tengan ningún problema con ello. Prácticamente cualquier tijereta que ustedes vean, cualquier dermáptero va a ser un forticulina. ¿Por qué son importantes para nosotros? Son inofensivos, pero pueden dañar jardines y plantaciones. Les gusta estar entre las flores, que ahí pueden encontrar presas potenciales. Ya estamos hablando de ácaros, áfidos, algunos insectos voladores que los agarran medio dormidos. Por lo mismo pueden ser plagas de flores y de algunos cultivos. Sirven como control biológico de insectos de algunos árboles frutales. No son tan eficientes en este aspecto, pero si los contamos con otros parasitoides, otros depredadores, podrían funcionar. Un conjunto con un fin común. Y ahora sí, los subórdenes. Tenemos arexenina. Son ciegos, es decir, no tienen ojos, son ápteros, son vivíparos, a diferencia de los otros que son ovíparos, aquí son vivíparos. Sus cercos son delgados, no son unisegmentados. Obviamente, si tienen cercos, por lo menos un segmento deben de tener. Son unisegmentados, este segmento es largo. Son parásitos de murciélagos, se alimentan de fragmentos de piel y excrementos de pelo, son exclusivos de Asia. Entonces, a estos solamente los podemos encontrar sobre los murciélagos. Y a diferencia de forticulina, que los llegamos también a encontrar, pero solamente sirven como transporte, aquí no, aquí sí se alimentan de ellos, ya sea de su sangre o sí, principalmente de su sangre. Tenemos estos otros, que es hemimerina. Son ápteros, también son vivíparos, asociados a roedores gigantes, se encuentran en África, solo existe un género, son parecidas a las cucarachas, son ectoparásitas de estas ratas que les mencioné, y al parecer hay un mutualismo con ellas, es decir, además de que se alimentan de las mismas ratas, les pueden quitar algunos parásitos que viven en ellas, es decir, agarran parejo, pero si no hay parásitos en las ratas, se alimentan de la misma rata. Y las ratas les están dando esta protección. Ahí es donde más o menos se imaginan o se piensa de un mutualismo. No es tan evidente, no es marcado, entonces hay bastantes problemas. Estas son las ratas gigantes. ¿Y estos no han llegado a México? ¿Los hemimerina? No, para eso necesitas traer a su Rata. hospedero, que serían Oh. estos. Solamente los encontramos ahí, en estas crisetomis, que son unas ratas bastante pequeñas. Mira ahí al muchachón con su mascota. Qué asco. Sí. Ay, quítale. Y tenemos a forticulina, que es todo lo que hemos platicado. Es el suborden más común, pueden ser parasitadas, es decir, ¿quién nos ataca a ellos? Pues algunos taquínidos, que serían unos dípteros. Aquí está el díptero, el taquínide, como Trenra septenis. Tiene un endoparasitoide de la tijereta europea. Esta otra de abajo, que es Forticula auriculilaria. En este caso, las moscas depositan
depositan los huevecillos cerca de los hospederos, estas eclosionan literalmente de forma inmediata, eclosionan y se mueven rápido hacia forticulina, les hacen un agujero en la cutícula, ingresan y vuelven a modificarse, vuelven a cambiar, vuelven a tener otra morfología más planaria y ya viven ahí hasta que salen. Y estamos hablando de los taquínidos. Y este sería el hospedero. Y sería una forma de controlarlos cuando no lo necesitamos hacer. Ok, ¿dudas? ¿Puedes repetir la parte de arixenina? Por favor. Ok, estos son parásitos de murciélagos. Si te fijas, en ambos casos, aunque aquí tenga las patas recogidas, realmente son bastante extensas. Se pueden alargar para poderse agarrar muy bien de los hospederos. En este caso estamos hablando de los murciélagos, que estos serían sus hospederos. Se encuentran en Asia, tienen cercos unisegmentados, largas antenas con bastantes artejos. Se alimentan principalmente de la sangre de los murciélagos. No se alimentan de otra cosa que no sea de ellos. Y son bastante deprimidos, igual que estos, también son bastante deprimidos. Estos son de Asia, arexenina. Hemimerina son de África. Los dos se dedican a organismos coloquialmente llamados roedores, unos ratas voladoras y otras ratas de tierra. En araxenina en murciélagos y en hemimerina en ratas gigantes. Gracias. De nada. Y los cercos, aunque sean unisegmentados, sean cortos, así como se observan, también van a conservar esta característica. Los machos son más curvos, las hembras van a ser rectos. El cortejo obviamente va a ser muy diferente porque en ambos casos se tienen que juntar los hospederos para poderse mover entre ellos y encontrarse. Pero son este carácter del curvo y recto lo siguen conservando. Y supongo que son más pequeños entonces. Sí, bastante más pequeños. Estamos hablando de un murciélago que llega a medir 2-3 centímetros de largo. Son unas cosas pequeñas. Bueno, pone 5. Ya le exageré. 15. Pone 5-8 centímetros. Y vas a tener estos murciélagos. Son va a tener su propia grupos ecológicos ahí. Es decir, vas a tener muchos organismos que viven sobre él, ya sea alimentándose como depredadores, ya sea transportándolos de un sitio a otro, ya sea porque cayeron ahí. Vas a tener hongos, bacterias, y vas a tener todo un ecosistema. El mismo murciélago es un mismo ecosistema. Entonces, tener bastantes de estos organismos no funcionaría para esta pequeña isla voladora. Entonces, vas a tener 2 o 3 organismos nada más, y si tienes puros machos, pues tienes que buscar a las hembras, y para eso necesitas cuando se juntan las colonias. Ya ahí es cuando ya se mueven entre los hospederos. Intercambio, ¿no? Ajá. Ok, gracias. Cambio, de nada. Muy parecidos a unas moscas, ¿no? Morfológicamente. Ajá. Sí, morfológicamente les da más un aspecto a unas moscas. Obviamente, cuando hablamos de dípteros, inclusive cuando son ápteros, estos dípteros van a conservar los balancines. Muy pequeños o muy largos, dependiendo la especie, pero se le ve perfectamente ese balancín, a diferencia de estos organismos que son ápteros. Aquí no podemos ver balancines. Cuando vemos díptera, de hecho ustedes ya conocen los balancines porque los platicamos en los tipos de alas. Y cuando yo se los mencioné, les mencioné de 2 tipos, esos largos y otros que estaban totalmente pegados al cuerpo. De hecho, había depresiones y ahí se quedaban los balancines, estos halterios. Y otra vez, inclusive en los parásitos, ectoparásitos, estos halterios se siguen conservando, aunque parezcan, como dice, creo que fue Héctor,
aunque parezcan moscas ectoparásitas, tienen sus propias características que nos van a decir, no, tú no eres un díptero, tú ya perteneces a otro tipo de órdenes. Hay que contarte los segmentos abdominales, tenemos que contar los artejos antenales, ver cómo son tus patas, la forma de tu cabeza, y hasta que lleguemos al orden, que sería Dermaptera. ¿Alguien más? Ok. Ay, aquí hay una pregunta. ¿Pueden transmitir enfermedades del murciélago a los humanos? No, no dan COVID. No te preocupes. No transportan nada raro. Esto de que sean vivíparos y el cuidado maternal suena súper parecido a escorpiones, ¿no? Qué curioso. Sí, y de hecho no son los únicos, son bastantes que hacen lo mismo. Poco a poco, conforme se ha hecho más ecología con muchos grupos que no se les tomaba mucho interés, se han dado cuenta de ello, de que este cuidado parental, inclusive, lo podemos mencionar a corto plazo, funciona y es más habitual que de lo que se mencionaba o de lo que se creía anteriormente. Ah, ok. Y aparte aparece en muchos órdenes, o sea, ni siquiera como, no es consistente, ¿no? Sino que, por ejemplo, lo podemos encontrar en hemíptera, ¿no? Algunas Pero lo de moscas. vivíparos creo que es más raro, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sí, pero llegan a aparecer. Por ejemplo, ¿cómo se llaman estos? Los áfidos, esos todavía son más extraños, porque es secas y tú tienes los voladores, los machos voladores y las hembras ápteras en secas, para poderse aparear. Ya una vez que se aparean, comienza la época de lluvias. ¿Y qué es lo que ocurre? En lugar de tener una generación diploide, vas a tener puras generaciones haploides, porque comienza a haber una partenogénesis por parte de la hembra. Y tienes partenogénesis, y no es una partenogénesis tan común. De hecho, es bastante rara, porque tienes a la hembra, a la adulta, adentro viene la hija, y adentro de la hija viene otra hija. Y cuando sale la primera hija, ya viene adentro la segunda y ya se está formando la tercera. Y así ocurre durante toda la época de lluvias. Y cuando va a comenzar la época de secas, es cuando va a aparecer las formas diploides, que estas ya se pueden aparear otra vez y complementar el ciclo de vida. Entonces es Wow. bastante extraño este tipo de cosas.